Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Algo no funciona en este mundo. No sabes lo que es, pero está allí. Es como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta aquí. Esta es una de las escenas más impactantes de una de las películas más desafiantes de los últimos años. En ella, Morfeo le dice a Neo: nadie te puede explicar qué es Matrix. Tienes que verlo con tus propios ojos. Si tomas la pastilla azul, despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la pastilla roja, te llevará al país de las maravillas. Pero recuerda, solamente te ofrece la verdad, nada más que la verdad. Ahora sustituye pastilla roja por ayahuasca. Y es eso lo que la ayahuasca te ofrece. Tu verdad, nada más que tu verdad. Te ofrece llevarte al país de las maravillas. Los que están en contra de la ayahuasca dicen que es algo peligrosísimo, que te fría el cerebro, que te obliga a saltar por las ventanas, que te causa locura, incluso que te causa la muerte. Sin embargo, el ayahuasca es una de las formas que por siglos antiquísimas, que muchas culturas de la antigüedad lo han utilizado para el despertar de conciencia. Este es el primer documental de Bain Sherpa y versará sobre la ayahuasca. Aquí te explicaremos qué es lo que dicen las canalizaciones de Jesús y Ananda sobre la ayahuasca. ¿Lo recomiendan? ¿No lo recomiendan? ¿Cuál es la opinión, cuál es la postura de las canalizaciones de Jesús y Ananda sobre este tema? Te recomiendo que lo escuches porque es algo importantísimo si quieres tener la experiencia de la ayahuasca. También te hablamos sobre una canalización de Bashar sobre la ayahuasca, pero no nos quedamos allí. También te decimos qué es lo que dicen científicos como el doctor Dennis McKenna, que también habla sobre la ayahuasca. O una breve opinión que da Jordan Peterson sobre la ayahuasca. Te recomiendo que veas este documental porque realmente va a dar un giro en tu concepción sobre la ayahuasca. Yo particularmente volaré 10.000 kilómetros desde Londres hasta la frontera de Ecuador con Colombia para tener esta experiencia con la planta sagrada, con la madre ayahuasca, como lo llaman algunos. Allí me espera el Taita Yuru Parayaku, que me guiará en el proceso de mi contacto, de mi primera experiencia con la madre ayahuasca o la planta sagrada. Vamos a documentar todo el proceso, paso a paso. Te iré contando mis sensaciones, mis emociones, qué es lo que siento, lo necesito, no lo necesito, qué es lo que va a sacar desde mi subconsciente, qué es lo que está escondido allí. Documentaremos todo el proceso e intentaremos darte una visión global para que tú mismo tomes la decisión cuando te llegue el momento si tomar o no el ayahuasca. Quédate porque este es el primer documental sobre la ayahuasca. Son las 3 de la madrugada. Estoy en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y dentro de un par de horas más o menos abordaré un vuelo que me llevará hasta el lugar donde tendré la experiencia con la planta sagrada, con la madre ayahuasca, como lo llaman algunos. Estoy sinceramente bastante entusiasmado, mucho más expectante por saber qué es lo que me va a mostrar la madre ayahuasca, la planta sagrada. Y muy curioso por saber cómo se vive, cómo es la experiencia. Mientras venía aquí, me preguntaba, me decía, literalmente voy a volar en un par de horas, en un vuelo de 12, 13 o 14 horas que me llevará a este lugar de tener la experiencia con la planta sagrada. Sin embargo, me decía, dentro de muy poco también tendré
un vuelo, entre comillas, metafórico con la planta sagrada. La pregunta era, pero ¿y si es al revés? ¿Y si lo que yo creo que es un vuelo real en un avión es literalmente un sueño y el vuelo, entre comillas, con la planta sagrada es real? Lo que he aprendido durante estos últimos 2-3 años es realmente a verle las barras a mi prisión sin rejas particular, a ver que estoy en una prisión y lo que yo creo que es real no es real. Son esas cosas que me han empezado a surgir ahora cuando estoy muy cerca de tener mi experiencia con la planta sagrada. Como he dicho, iré documentando todo el proceso y les iré contando mi experiencia y todas las ideas que me surgen con este tema. Creo que la siguiente conexión ya será desde el mismo lugar de la experiencia con la planta sagrada. Desde que tengo uso de razón, recuerdo haberme preguntado qué es la vida, por qué estoy aquí. Siempre me he sentido raro y extraño en esto que todos conocen como realidad. Esas preguntas han estado conmigo toda mi vida. Cuando tenía 25 años y vivía en Madrid, recuerdo haber tenido mucho interés en tomar la ayahuasca, pero algo en mí decía no. Ahora sé que esa voz venía de esa parte de mí no adoctrinada, no corrompida. Venía de mi sabiduría innata o yo superior. No era mi momento, no estaba preparado. A principios de este año 2023 sentí la necesidad de hacer un documental sobre la ayahuasca, en donde yo debía tener la experiencia directa. Debido al trabajo que hago, tengo acceso a información que mucha gente no tiene. Parte de esa información es sobre la ayahuasca y debe ser pública y conocida. Personalmente siento que después de haber hecho Kriya Yoga durante horas, meditaciones profundas, pranayama, reiki y sobre todo y principalmente ser estudiante de un curso de milagros en los últimos 2 años, yo ya he trabajado parte de mi conciencia. Sin embargo, en meditaciones sentí que este documental tenía como objetivo exponer al mundo mi propia experiencia filtrado con la información que poseo sobre el tema. Ese es mi reto y el objetivo de este documental. Pero, ¿qué es la ayahuasca? Depende de a quién preguntemos. Si preguntamos en el mundo de los chamanes, dirán, es un regalo de la Pachamama en forma de bebida que permite al cuerpo sanarse hasta que el alma pueda volar hacia el mundo espiritual y de esta forma visitar a los seres que habitan en el reino de los espíritus. Si preguntamos a gente del mundo occidental, científicos, investigadores, psicólogos, nos darán una versión entre comillas más moderna. Uno de ellos es Dennis McKenna. Él es un etnofarmacólogo estadounidense, tiene trabajos y estudios sobre la ayahuasca y psicodélicos en general. Él dice, los psicodélicos son peligrosos, no porque sean drogas peligrosas, es porque te hacen tener ideas peligrosas, te hacen dudar del programa y agenda de los que dominan el mundo. Esta es una guerra de conciencia y estas plantas son nuestras armas biológicas, no porque maten gente, sino porque nos obligan a pensar. La ayahuasca, dice Dennis McKenna, irrumpen en lo que se conoce como la red de modo predeterminado. Tu ego se apaga y puedes abrirte a esas otras cosas que nunca pones atención. Puedes pensar en los psicodélicos como un instrumento científico para explorar partes de tu conciencia. Yo he crecido escuchando hablar sobre la ayahuasca. Es una planta que ha sido usada por la gente de la Amazonía y los Andes durante miles de años. La sustancia es una mezcla de 2 plantas. Una contiene la sustancia natural más poderosa que altera la mente, DMT, o dimetiltriptamina. El DMT es conocida como la molécula del espíritu o la molécula de Dios. Aquí está el kit de la cuestión. ¿Qué es realmente el DMT? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué los psicodélicos tienen tan mala reputación? ¿Por qué algunos, entre comillas, especialistas occidentales dicen que es algo extremadamente peligroso, que te causará esquizofrenia, te freirá el cerebro, te volverá loco e incluso te hará saltar por las ventanas? Para explicar qué es el DMT
o trimetiltriptamina, vamos a ayudarnos del trabajo del Dr. Joe Dispenza. Él explica lo siguiente: el cerebro tiene algo que podríamos llamarlo receptor de radio y que solo puede ser activado a través de ciertos procesos. Ese receptor es la glándula pineal. Cuando este sistema latente se enciende, la excitación que se crea es energía que se mueve desde el cuerpo hacia el cerebro y esa energía se apresura a la glándula pineal. En el momento en que esto sucede, el cerebro entra en lo que se llama patrones de ondas cerebrales gamma. La gente en este estado está teniendo una experiencia sensorial completa sin sus sentidos. Y lo que sea que esté pasando entre sus orejas, la visión que ellos están teniendo no lo están visualizando. A ellos les está sucediendo. En ese momento la persona está literalmente en otro mundo. Ellos están en otra dimensión. Por eso la glándula pineal es llamada el tercer ojo, porque es una visión profunda. Una vez que la autonomía del sistema nervioso se enciende, entra en patrones de ondas cerebrales gamma y el radioreceptor, que tiene pequeños cristales de calcita apilados en romboedros que están unos encima de otros, esos cristales comienzan a brillar, comienzan a oscilar y ahora el receptor de radio está activado y cuando el cerebro se enciende a una frecuencia, la glándula pineal actúa como un transductor, comienza a liberar versiones actualizadas de melatonina. La melatonina regula el sueño, pero ahora realmente vas a soñar. Ya nos ayuda a relajarnos, pero vas a producir benzodiazepina. Te vas a relajar como nunca antes y no vas a estar más en supervivencia. La melatonina ya de por sí es un antioxidante, pero vas a producir dos de los antioxidantes más poderosos conocidos por el hombre contra el cáncer, envejecimiento, las enfermedades cardíacas, accidentes cardiovasculares, antidegenerativos, antiinflamatorios y antimicrobianos. Y luego producirás ese increíble químico llamado dimetiltriptamina. ¡Voilá! Llegamos al DMT. El Dr. Joe Dispenza dice: cuando el DMT comienza a encenderse, lo que sucede es que ya no te mueves más a través del espacio para experimentar el tiempo. Te mueves a través de los tiempos, experimentas dimensiones o espacios. La mayor mentira que nos han dicho es que somos seres lineales viviendo una vida lineal. Somos seres dimensionales viviendo una vida dimensional. Dennis McKenna y Joe Dispenza no son los únicos que tienen una opinión, digamos, favorable, condescendiente o respetuosa sobre los psicodélicos, las plantas sagradas como la ayahuasca. Jordan Peterson dijo en una entrevista: tuve esta experiencia chamánica, fue increíble. Ni siquiera sé cómo darle sentido a esa experiencia visionaria. Podía sentir que mi conciencia bajaba estos niveles de análisis y pude ver cosas que aparecieron en mi campo de imaginación y pensé, eso se parece mucho al ADN. Peterson añade, la ayahuasca dobla la estructura de la realidad, revela que tampoco sabemos de todo. Otro etnobotánico llamado Dennis McKenna, una de las personas que más ha hecho para explicar correctamente la ayahuasca en el mundo occidental, dice, la mente arcaica entendió que la naturaleza es consciente. La naturaleza está viva, es un organismo lleno de intenciones. Nuestra propia decisión de ver el universo como inanimado no es nada inteligente. La ayahuasca te acostumbra a la idea de que el mundo no es lo que parece ser. Graham Hancock, escritor británico, es otra persona que promueve la ayahuasca. Todas las culturas antiguas estaban usando los medios para alterar la conciencia. Ellos lo llamaban plantas maestras. Su libro Supernatural causó un gran impacto. Sin embargo, el caso más espectacular, no por científico o persona ligada a la ciencia, sea el de Will Smith, una persona mediática ya de por sí. En su libro Will cuenta que hubo un antes y un después de la ayahuasca. Él dice, en mis más de 50 años en este planeta, esta ha sido, sin lugar a dudas, la sensación más fuerte que he tenido nunca. El actor narra que asistió a otras 14 ceremonias en 2 años. Cuenta, tuve 3 viajes malos, muy malos. Las experiencias psicológicas más infernales que he soportado. Volveremos a Will Smith como ejemplo más adelante, porque su experiencia es exactamente lo que no se debe hacer con la ayahuasca.
Lo que está claro es que todos estos especialistas, científicos e investigadores no están bajo la nómina de las farmacéuticas. Por lo tanto, se pueden expresar con claridad y de forma honesta. Particularmente lo que he aprendido después de mi experiencia con la ayahuasca es que la medicina, la planta sagrada, la ayahuasquita, llámale como quieras, a través del DMT, dimetiltriptamina, activa primero la glándula pineal y después abre tu hemisferio derecho, que se encarga de la creatividad, la intuición. Y cuando abre tu hemisferio derecho es como entrar en el país de las maravillas. Bueno, decir país es algo incorrecto, en las dimensiones de las maravillas. Toda esta realidad en la que nos movemos es hemisferio izquierdo. Nuestro mundo, que nosotros creemos tan real y sólido, es hemisferio izquierdo. Los problemas, los dolores, las guerras, todo eso es hemisferio izquierdo. Pero cuando abres el hemisferio derecho, te encontrarás con realidades paralelas, líneas de tiempo impensables, extraterrestres, inexistencia de la muerte y en estado de no tiempo. Todo el mundo no físico está en el hemisferio derecho y la ayahuasca te da la oportunidad de conectarte con ese hemisferio de tu cerebro. Uno de los requisitos fundamentales para tener una buena experiencia con la ayahuasca es el ayuno. Normalmente se recomienda una dieta muy blanda, no comer los 3 días previos al encuentro con la planta sagrada. Hoy es lunes. Este miércoles es el encuentro con la planta sagrada. En este mismo instante empieza mi ayuno previo a mi encuentro con la madre ayahuasca, como lo llaman algunos. No voy a comer en todo este tiempo, beberé mucha agua y he elegido la uva como la fruta en la que voy a estar, que me va a mantener. Hace mucho tiempo no hago esto. Cuando viví en Madrid, pertenecía a la escuela Shivaíta, tenía la costumbre de ayunar periódicamente cada 3 meses. Hacía ayuno de 7 días sin comer, solamente bebiendo agua y comiendo uva. Pero de esto ya hace 15 años, ha pasado 15 años, un poquito más tal vez, pero 15 años. Así que no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo, no sé cómo voy a soportar estos días de ayuno ahora. Pero bueno, daré mi mejor esfuerzo porque es importantísimo preparar el cuerpo para el contacto con la planta sagrada. Así que les iré contando, veremos qué pasa. ¿Cuál es la opinión de la ayahuasca en seres de muy alta vibración? ¿Recomiendan el uso de la ayahuasca seres que existen en dimensiones no físicas? Mind Sherpa, la escuela de despertar a la que pertenezco, trabaja con información canalizada por seres de muy alta conciencia, seres de vibración superior. Algunas de estas conciencias de amor no existen en realidades físicas. El grupo de conciencia y amor conocido como Jesús y Ananda canalizó información sobre la planta sagrada. En la canalización del 1 de enero del 2019, el maestro del amor que nosotros conocemos como Jesús canalizó lo siguiente. En tu viaje evolutivo vas a tener muchos acantilados y muchas mesetas. Acantilados y mesetas, acantilados y mesetas. Nosotros, como maestros espirituales, debemos comunicarnos contigo donde te encuentres. Y muchos de ustedes tienen mentes muy cerradas. Están profundamente adoctrinados en creencias mundanas y materialismo. Por lo que una de las cosas que diríamos es considerado uno de los acantilados es el uso de alucinógenos medicinales, o algunas personas lo llaman plantas medicinales, como una forma de experimentar un nivel diferente de conciencia. Pero la mente que está limitada, la mente que está impulsada por el ego, usará una sustancia como esta, viéndolo como un poder fuera de sí mismo, diciéndose: no puedo acceder a este tipo de experiencias por mí mismo, así que debo ingerir algo fuera de mí para darme esa experiencia, una experiencia de conciencia expandida. El problema con la mente sin educación es que no está siguiendo una práctica espiritual en combinación con el uso de esta sustancia. Por lo que la mente sin educación, y la mayoría de ustedes no tiene educación en principios en su sociedad, no están estudiando con honestidad.
no están en una práctica regular con un maestro espiritual sabio y experimentado. Dirán, me gustó cómo se sintió, obtuve esta información. Bueno, cuando regreses a tu propia conciencia comenzarás a sufrir nuevamente, por lo que dirás, oh, necesito regresar y tener otra sesión de ayahuasca, marihuana o lo que sea. Luego tendrás una experiencia expandida nuevamente. Algunos de estos químicos están diseñados para darte la oportunidad de perder un poco las cadenas de tu conciencia. Pero luego regresas a tu conciencia ordinaria de nuevo, a tu mundo occidental de nuevo, viendo tu televisión de nuevo, o bebiendo tu cerveza o yendo a un trabajo que no te gusta, lo que sea que hagas. Entonces comenzarás a sufrir de nuevo y puedes ver que es así como una adicción se está configurando. Así que es ahí donde esta sociedad tiende a caer, sufriendo mucho. Tiene mucho dinero en el banco y luego te vas a Perú para tener una experiencia con ayahuasca. Sin embargo, cuando regresas de Perú, después de haber tenido un viaje psicológico expandido, todavía estás en tu conciencia ordinaria, profundamente condicionada, profundamente temerosa, profundamente programada, y sufrirás nuevamente y dirás, ¿ves? Necesito ayahuasca otra vez. Entonces, si quieres tener una experiencia con una de estas plantas psicodélicas, te decimos que no lo hagas si no estás dispuesto a dedicarte a una práctica espiritual con un maestro que tiene probada su sabiduría. Si solo te vas a involucrar en una transformación superficial, transformación temporal de la conciencia, y luego traerla de regreso a un mundo que es de frecuencia más baja, caerás en picado hacia tu conciencia ordinaria y luego sentirás una carencia cuando no hay carencia como tal. Te decimos, si estás usando una sustancia de forma regular para alterar tu conciencia, entonces estás ignorando el hecho de que tu conciencia es infeliz y que estás usando una sustancia para liberarte del sufrimiento que tus propias creencias, pensamientos e ideas te están causando. Algunos de ustedes en su sociedad creen que las plantas medicinales son muy buenas para que la usen todo el tiempo, y nosotros decimos que la están utilizando como una muleta si lo están utilizando todo el tiempo. Debe usarse en las ceremonias, debe usarse con poca frecuencia, solo como una demostración del potencial de tu mundo interior, y ese potencial no necesita accederse a través del uso de drogas o plantas medicinales. Sabias palabras, ¿verdad? Esto es lo que dice el Maestro Jesús en la canalización del 1 de enero. Y Ananda, ¿qué dice el grupo de conciencia de los maestros Ananda? En la canalización del 6 de mayo del 2021 dice, hay dos lados de esta historia. En una puedes lograr una transformación de la conciencia usando la práctica de un curso de milagros, del perdón, meditando activamente, trabajando activamente a través de tus miedos y dejándolos ir. Es una versión libre de drogas. Sí, requiere más trabajo, más enfoque, pero es algo que no se pierde. No se pierde una vez que el efecto de las drogas desaparece. Puedes mantener tu conciencia durante el resto de tu vida. La otra versión es usando drogas. Te decimos que si tienes un deseo abrumador de experimentar la ayahuasca, en primer lugar te pedimos que hagas un par de cosas. Te preguntes, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Hay algo que creo que está oculto para mí? ¿Hay algún secreto que creo que descubriré si tomo este brebaje en particular? También queremos que escuches cualquier miedo o ansiedad que pueda surgir cuando tienes miedos y ansiedades, emociones mezcladas sobre las cosas. Eso significa que tienes, como dijo Jesús, creencias compitiendo entre ellas. Son creencias que residen dentro de tu mente que están en oposición. Para que las personas puedan tener la idea es el siguiente ejemplo. Me gustaría encontrar una pareja, pero tengo miedo de enamorarme. Ese sería el ejemplo de tener creencias contrapuestas. Otra idea sería, me gustaría abrir mi conciencia a más dimensiones, pero tengo miedo de ser poseído, tengo miedo de tener un mal viaje. Ese sería otra creencia compitiendo, residiendo dentro de tu mente. Lo que te sugerimos que hagas es que si vas a tener una experiencia con uno de estos psicodélicos, es que aborde los conflictos antes de beber el brebaje. Tendrás una experiencia positiva porque el cuerpo, la mente y el alma están alineados.
Cuando tienes emociones encontradas, hay una parte de tu mente que es contraria a esa experiencia. Cuando tu guía interior te dice no hagas algo, nosotros te decimos no lo hagas. Eso es lo que te decimos sobre este tema. Si estás confundido o ansioso o tienes emociones encontradas ambivalentes al respecto, debes resolver eso antes de tener la experiencia. Si no puedes resolverlo, aplaza la experiencia hasta que puedas obtener un 100% de respaldo. 100% de respaldo significa que tus guías y maestros están diciendo, adelante, hay algo ahí para ti. Y por último, Bashar. ¿Qué dice Bashar a través de su canal Darryl Anka? Ante la pregunta de ¿qué son la ayahuasca, el peyote y los hongos? Bashar responde: son maestros que te permiten experimentar un estado alterado de ser, otras perspectivas dimensionales, y como maestros te están permitiendo experimentar un estado vibratorio, y la idea de que cada vez que experimentas ese estado vibratorio y aprendes a estar familiarizado con él, entonces puedes crear ese estado para ti mismo, a partir de tu propia energía, sin necesidad del maestro. Hasta cierto punto, desde cierta perspectiva, dependiendo del maestro, a partir de ese momento en adelante, te permitirá permanecer lúcido en el sueño físico. Por lo que todos los mensajes que recibes, escuchas y ves en esos planos, todos son reales. No es algo que estés imaginando, es en algún nivel real porque no tienes la capacidad de imaginar la no existencia, porque por definición la no existencia no existe. Toma lo que necesites de esos maestros y aplícalo en la realidad física para permitirte ser más lúcido en el sueño físico. Es solo que no crees que la realidad física sea un sueño. Debes entender que los maestros están tratando de mostrarte que es un sueño, pero tienes que saber que es un sueño y tienes que permitirte darte cuenta que es un sueño. Ustedes deberían aprender a soñar lúcidamente cuando están dormidos, porque cuando entran en lucidez y se despiertan en el sueño, pero no se despiertan en el cuerpo, comenzarán a interactuar con la idea de la plantilla de la realidad que utilizan para diseñar realmente el plano de su experiencia física. Y cuando se vuelven lúcidos y capaces de cambiar eso en el sueño, puedes darte cuenta de que puedes comenzar a ver la realidad física con el mismo tipo de sueño y volverte más lúcido en la realidad física. Y cuando te vuelves más lúcido en la realidad física, también puedes cambiar la realidad física de manera milagrosa y mágica, porque sabes que es un sueño y estás lúcido dentro de él. Por lo que los maestros, la ayahuasca, el peyote, etc., intentan darte la vibración de la lucidez para que puedas aplicar esa vibración a la realidad física en lugar de definir la realidad física como algo menos de lo que estás experimentando de los maestros. Pero puedes ayudarte a ti mismo aprendiendo también a estar lúcido en tu estado de sueño. Si llegas a estar lúcido en tu estado de sueño, dándote cuenta que la realidad física también es un sueño, te quedarás ahí, no despertarás, vivirás en el sueño y por eso no dormirás. Hoy es el gran día. Dentro de 2 o 3 horas empezará mi experiencia con la planta sagrada. Hoy también termina mi ayuno. La verdad es que han sido días interesantes. He vuelto a recordar la sensación de no comer absolutamente nada. No tenía esa sensación desde que vivía en Madrid y hacía ayunos constantes, o periódicos más bien, más que constantes, ayunos periódicos. Un poco de dolor de cabeza, pero muy ligero, y ardor de ojos, sensaciones que ya los conocía de antes. Y esta mañana tuve una muy buena noticia, que yo no lo sabía, que es que después de la toma de ayahuasca voy a tener la experiencia con un temazcal. La gente que no sabe qué es un temazcal, rápidamente los explico. Temazcal es una especie de cubículo pequeño en donde ponen piedras hirviendo, le ponen agua fría y sale un vapor.
Eso depura el cuerpo y también da la sensación de estar en el vientre materno. Así que tendré la experiencia del temazcal también. No sabía que iba a tener esa experiencia hasta esta mañana, así que ha sido una noticia muy agradable. Y les iré contando, porque dentro de muy poco empezaré a beber el ayahuasca. Mejilla, ponte, no te ahogues mucho. Espérate un ratito que quiero hacer algo. Se fue. Primero va cogiendo, como que estás cogiendo algo y te llevas a tu cuerpo, a tu corazón, a tu cabeza, con las dos manitas. Eso ahí. Ahora las piernas. Además, la copalera es un amaru, una culebra que te ayuda a transmitir la sabiduría, a sacar la sabiduría de tus genes. Serpiente de sabiduría, ¿verdad? Ajá. Claro, para los cristianos es el diablo. Es el diablo, exactamente. Alguien sea inteligente para que sea el diablo. Ajá. Y como diablo mataron a todas las mujeres sabias de Europa.
sacada y te va a quedar el agüita y te vas a bañar, te vino a limpiar con esa agüita. Está fría, caliente, está bien. Bueno, Está bien, está bien. Que salga pensando que está sacando, liberándote de cosas, de envidias, de malas energías. Hacia arriba, ¿no? Lindo, las manos. Huele como una mascarilla, frente como mascarilla, es fuerte, pero esa es una forma de matar al bicho que nos han soltado. Se muere con esa fuerza, con ese desinfectante que es. Bien, para terminar quiero que te pares allí. Si te puedes sacar la camiseta, no Sería mejor, sí. Peor si son ahora esas. Hay unos materiales que son idénticos. Inflamables. Y la otra de atrás, la verde. Me pongo aquí. Ajá. Es el mismo material que la botella de Coca-Cola. Solo para despedir todas las cosas, sobre todo cuando pones tus manos así. Cuando llegue un fueguito, tú gritas fuera. Estás pensando en las cosas que te pueden molestar, que han estado molestando. Entonces esas cosas son las que vas a sacar. Peor si hubiera algún espíritu o algo,
entonces va a salir. Fuera. Fuera. Te das la vuelta. Con más energía afuera. Fuera. 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 ¿En serio? Ah, listo. Señor del universo, corazón del cielo, de la tierra. Llamo, Taitico. Abuelito mayor, venga. Taita Sabino, venga, ayúdame. Usted es maestro, usted me enseñó. Como usted tomé. Ayúdeme a decir las mejores palabras, a bien decir, para que esta maestra, esta mamita tan sabia, venga y ayude aquí a los amigos, ayude a compartir esta sabiduría, su llegada aquí, para que pueda la gente ya no verle como una droga, sino como una herramienta espiritual para ser mejores, para poder caminar en este caipache, en esta vida. Como estamos en este plano, en esta vida, en este caipacha, entonces están los guardianes que son, sea el puma o en la parte andina, el jaguar, y tanto en la costa como en el oriente, ¿no? De que nos están acompañando y compartiendo sabiduría, ¿no? Y nos están cuidando, son los guardianes del caipacha, ¿no? Así como el cóndor es el guardián del Hananpacha, y la Maru, pues, del Ucupacha. ¡Qué sabiduría! Sabiduría. Es increíble. Me quedé loco cuando vi, no, me tiene que acompañar. No sabía para qué. Y de ahí me acompaña. Abuelita ayahuasca, para ayudar al taita, al amigo, al hijo de estos pueblos del Tahuantinsuyo, para que sea mejor persona, mejor runa, mejor ser humano, para que despierten sus genes, para que despierten sus recuerdos,
que despierte su sabiduría de nuestros mayores y pueda compartirla. Ya está, cacho. Venga esto. Te presento a la mamá ayahuasca, una maestra, un apu querido, una planta sagrada de nuestros pueblos, que sea para darte luz, para darte sabiduría, para darte paz en tu mente, en tu corazón y en tu cuerpo. Chastacacho. Puedes decir tu nombre y yo estoy recibiéndote. Yo soy Carlos en esta encarnación. Te recibo con mucha esperanza de ganas saber más sobre todo quién soy. Y gracias. Descansar en un lado. Sí, correcto. Agáchate, eso, vamos. Pidiendo permiso a entrar al vientre de tu mamita, a la madre tierra. Vaya hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Ahí te sientas y te arrimas en la pared.
Antes de salir vas a respirar aire caliente y lo botas cuando estés afuera, ¿no? Listo. Listo, señor. Te levantas despacito, pero te puedes variar. Aparte de que te hace. Han pasado alrededor de 4 meses, más o menos, desde que tuve la experiencia con el ayahuasca. He querido dejar pasar este tiempo para tranquilizar mis emociones y las sensaciones y todo lo que sentí durante esa agradable experiencia y poder darles un testimonio más real, más verídico de lo que yo sentí durante esa noche o esas horas en las que estuve conectado con la madre ayahuasca. Lo primero que tengo que decir en mi experiencia, en mi testimonio es, y a la vez agradecer, es la profesionalidad del Taita Yuruparayaku. Realmente yo no lo conocía personalmente, así que me sorprendió su profesionalidad, su cariño, la forma muy agradable y muy cordial con la que me trató. Eso fue mi primera sorpresa. De hecho, él había organizado una ceremonia particular con todos sus instrumentos, cosa que yo no le esperaba, incluyendo el temazcal, que tampoco le esperaba. Y obviamente yo no lo conocía personalmente, ni siquiera por redes sociales. Y yo contactó con él una persona de la cual yo me fío 100%. Me dio las mejores referencias del Taita Yuruparayaku. Y no fue un error, fue una gran decisión. Después, ¿qué puedo decirles? Que cuando empezó la experiencia, al beber el ayahuasca, yo lo encontré dulce. Me sorprendió. Pensaba encontrarme una bebida amarga, muy fuerte de sabor, pero estaba dulce, estaba bastante dulce. Me sorprendió. El Taita me preguntó que cómo lo sentía. Yo le dije, dulce. Y me dijo, te está tratando con mucho cariño la madre ayahuasca. Que por lo visto todos no sentimos el mismo sabor cuando probamos el ayahuasca por primera vez. Para mí estaba dulce. Esta experiencia es algo que yo me lo debía. Mi abuelo paterno fue chamán. Chamán, de verdad, no un sobrenombre o un apelativo, no, fue chamán. Yo he crecido oyendo historias de él, que se iba a la montaña a recoger plantas y como gente de Lima viajaba hasta Huamachuco, que es la sierra de Trujillo donde yo crecí, para curarse a través de mi abuelo. Eso es como si ahora en estos días una persona de Sudamérica viaja hasta Londres para curarse. O sea, era ese trayecto tan largo. Y yo crecí oyendo historias increíbles de cómo él curaba cosas que estaban desahuciados por los médicos oficiales. Crecí oyendo esas historias, así que la ayahuasca es algo que yo me lo debía. Porque en mi sistema de creencias, en el mío, está que si yo tengo algún desequilibrio en el cuerpo, algún dolor, alguna enfermedad, vamos a decirlo, lo primero a lo que yo recurro no es los hospitales ni las farmacias. Yo recurro a las plantas. Ese es mi sistema de creencias. Vale para mí. Cada uno tiene su sistema de creencias. Así que el tema de la ayahuasca era algo que yo lo estaba dejando, que me lo debía. Y también le debía al abuelo. Y esta experiencia cumplió esa parte. Tuve 2 tomas de la ayahuasca. La primera fue alrededor de las 10 de la noche, aproximadamente. Un buen vaso de ayahuasca. Y me senté a meditar. Cerré los ojos. No sentía nada. Habrían pasado 3 horas alrededor, 2 horas y media, 3 horas. El Taita me iba todo el tiempo preguntando, estaba a veces danzando. Estábamos en una situación muy tranquila, en un ambiente muy calmado. Y el Taita me preguntaba cómo me iba. Yo le decía, bien, no siento nada.
Pero yo seguía en posición de loto, sentado, cerrado los ojos y estaba meditando o intentando calmar mis emociones y esperar que empezara a ver algo, que es lo que todo el mundo decía, ¿no? Que allí normalmente ven cosas y se les aparecen mil imágenes. Bueno, pasaron las 3 horas, el taita me dijo, ¿quieres tomar una segunda dosis? Y yo ya lo había pensado y sabía que quería tomar una segunda dosis porque si no me hacía efecto una, pues tomaba la segunda dosis. Así que acepté y tomé la segunda dosis. En esta segunda dosis pasarían 2 horas y el taita me dijo, ¿nada? Le digo, no, nada, no, nada. No tenía ningún efecto, ni físico, ni mental, espiritual, nada. No tenía absolutamente ningún efecto. Ni siquiera los vómitos. Y me dijo, ¿quieres una tercera dosis? Y yo para ese momento yo ya había estado meditando y sentí que no quería una tercera dosis, que no, que con 2 era suficiente, que ya no iba a haber una tercera dosis y que no me hacía efecto con 2 dosis. Era que, como dice el dicho de la ayahuasca no te da lo que tú quieres, te da lo que tú necesitas. Así que le dije, no voy a tomar una tercera dosis. Me dijo, haces bien. Seguí meditando, me tumbé y estuve con los ojos cerrados y pasaría una media hora y es cuando empezó todo. Cuando digo empezó todo, primero fue a nivel físico. Lo que no había pasado en las primeras casi 4 horas empezó en ese momento de manera muy fuerte, que es vómitos. Era un vómito incontrolable y muy desagradable. La parte más complicada de mi experiencia de la ayahuasca son los vómitos. Empecé a vomitar todo el rato. Era una manera incontrolable. De hecho, me dio unas bolsas especiales para vomitar en las bolsas. Esa es la forma más, esa es la parte más complicada, más desagradable. Sin embargo, él ya me había preparado en el sentido de que mira el vómito, mira el arrojar, mira como una limpieza, no solamente física, sino una limpieza emocional, espiritual. Míralo de esa manera. Realmente te está equilibrando. No lo mires como un vómito, vamos a decir, de una borrachera. Míralo que te está equilibrando. Y bueno, y lo tomé con mucha calma, pero esa fue la parte más complicada. Vomitar. En ese momento empezaron a surgir todos mis miedos. Yo no llegué a ver nada, en ningún momento. ¿Ya? Esto tal vez les va a aburrir, tal vez no es lo que les gustaría escuchar, pero es la verdad. Yo no vi absolutamente nada, no vi ni ángeles ni demonios, no vi luces, no vi colores, no vi extraterrestres, no vi absolutamente nada de lo que mucha gente dice que ve. Lo que sí tenía al principio era mucho diálogo mental, muchas ideas, y lo podía, es que casi los podía palpar porque tenía los ojos cerrados y veía un tráfico incesante de ideas, veía muchas ideas muy antiguas saliendo, muchas emociones muy antiguas saliendo, y algo que yo sospechaba y me temía salió, que es mucho dolor y mucha pena. Después supe que ese dolor y esa pena no es solamente de esta línea de tiempo, de esta vida. Por lo visto llevo arrastrando pena o dolor hacia algunas ya líneas de tiempo o encarnaciones. Empezó a salir todo. Yo tenía los ojos cerrados meditando y las lágrimas caían, pero es algo que yo no lo podía evitar. Simplemente caían las lágrimas. Después me eché porque me empezaron a temblar las piernas y empecé a sentirme muy débil a nivel físico y seguía llorando. Estuve mucho rato con esas ideas hasta que por lo visto el ayahuasca hizo el efecto máximo y las ideas se calmaron. Y las ideas cesaron, el tráfico de ideas cesó y yo me sentí muy calmado, muy aliviado. En ese momento, no sé, simplemente sentí la necesidad de decretar deseos, cosa que lo hice. Pero para entonces ya había pasado, no sé, muchas horas porque ya estaba amaneciendo. Recuerdo la noche vomitando, llorando y limpiando. En mí salió toda esa pena que estaba acumulada, como digo, por
y ahora lo sé, porque después he hecho meditaciones, he hecho preguntas, he hecho conexiones. Ahora lo sé que eso no es solamente de ahora. Cryon Lee Carroll, en uno de sus libros, llama eso miedo a la iluminación. Le explica que hay seres que llevan muchas encarnaciones trabajando su aspecto espiritual. Y en muchas de esas encarnaciones, en muchas de esas vidas, han muerto por hacer ese trabajo. De diferentes maneras. Hoguera, le cortaron el cuello, les ponían en un saco con piedras y lo tiraban al Támesis, como hacían aquí en Londres. De muchas maneras. Y hay un miedo interior, subconsciente, que no nos damos cuenta que está ahí. Y ese miedo existe. Parte de eso lo tenía yo. O lo tengo todavía, creo. Más miedo de lo que estaba viviendo a nivel personal en ese momento. Miedos y dolor y pena. Todo eso salía y las lágrimas eran constantes y las ideas eran constantes. El tráfico mental era constante. Eso es lo que me dio la ayahuasca. Pero yo no llegué a ver ovnis, diablos, demonios, ángeles. No llegué a ver absolutamente nada. Mi conexión fue de esa manera. ¿Qué he aprendido? He aprendido que el ayahuasca es un camino muy válido para abrir una puerta, pero que no es mi camino. No es lo que yo debo hacer. Yo supongo que por haber hecho ya mucho tiempo, habré practicado el yoga, los kriyas yoga, reiki, meditaciones profundas de manera muy seria, y sobre todo en los 3 últimos años haber estado seguir estando muy metido en el tema del curso de milagros. De hecho, ya voy la 3ª vez que lo estoy haciendo, la ronda de las elecciones. Yo sé que ya he limpiado muchas cosas. Obviamente aún siguen muchísimas cosas por limpiar. O sea, van saliendo miedos nuevos, cosas que yo no sabía que estaban ahí, empiezan a salir. Pero yo sé que ya he limpiado muchas cosas y por eso la planta me trató con cierta cordialidad, con cierta tranquilidad. Me dio las penas que yo necesito, de las que necesito ser conscientes y las que necesito sanar. Y me hizo ver todo en lo que yo no quiero a veces enfocarme, y lo que de alguna manera inconsciente o conscientemente lo voy dejando de lado porque es algo con lo cual no quiero afrontar. Eso me dio la ayahuasca. Pero no llegué a ver nada especial o espectacular. Sin embargo, vuelvo a decir, una experiencia que lo recomiendo que lo hagan con alguien realmente especializado en el tema, un taita que conozca y que respete la ayahuasca. No hagan lo que hizo Will Smith. Y esto lo pongo como ejemplo, no es una crítica. Simplemente, si una persona, sea quien sea, va y tome la ayahuasca por tener una experiencia de 4 o 5 horas, pero cuando regresa a su mundo normal, regresa otra vez a su vorágine de ego-mente, de buscar cosas mundanas, seguir sus ídolos, como dice Jesús Yananda, no ha hecho nada. Lo está utilizando la ayahuasca como una vía de escape, como una especie de droga. Y en eso se convierte para algunas personas. Así que no hagan eso. Tomen la ayahuasca como un camino para que ustedes vean de que pueden conectarse con partes que son de ustedes, y que la ayahuasca les muestra la puerta para que ustedes se conecten después mediante otra forma en la cual no tengan que utilizar ningún tema de psicodélicos o plantas sagradas, porque lo sagrado está dentro de ustedes. Eso es algo que deben metérselo en la cabeza, en la mente, en tu corazón, en tu cuerpo, integrarlo en ti mismo, en tu esencia. Lo sagrado está dentro de ustedes. La ayahuasca nos muestra el camino, nos dice: mira, yo te abro este camino, te muestro cómo es, pero tú puedes hacer esto por ti mismo. Y eso es lo que me dio la ayahuasca. Ese es el proceso que yo he pasado, eso es lo que yo he aprendido con esta experiencia. No lo voy a volver a hacer, no voy a volver a tomar ningún psicodélico o nada exterior a mí, porque quería tener esta experiencia y documentarlo y expresarlo y contarles todo lo que yo viví y lo que yo pasé. Pero no voy a volver a hacer nada parecido con ninguna planta, simplemente porque no es mi camino. Ahora estoy convencido al 100% que mi camino es trabajar mi mente y dominar mi mente mediante todas las enseñanzas de Jesús Yananda,
todo lo que hacemos en este proyecto de Mind Sherpa. Y ese es mi camino. Y ya los psicodélicos, tuve la experiencia, lo he documentado, he expresado lo que quiero que ustedes sepan sobre este tema, pero ya no es mi camino. Ahora sé que mi camino es dominar la mente a través de mis creencias, mis miedos, mis pensamientos, cómo identificarlos, cómo superarlos, cómo doblar el tiempo, es algo que me apasiona. Y en eso la ayahuasca ha sido un paso para que yo sea más consciente de que no somos cuerpo, ¿no? El otro día leía que una persona, creo que fue Howard Heisenberg, un científico muy bueno, decía que la ayahuasca es como abrir una puerta y entrar a una habitación en la cual tú no has sido invitado. Y debes tener muchísimo cuidado de entrar a la habitación, porque lo que tú quieres hacer con una planta, los yogis en el Himalaya o la gente que se dedica a trabajar su conciencia, llevan años practicando para hacerlo sin ninguna planta y ellos entran con mucho cuidado. Así que yo te invito a que te escuches tú mismo, toma tu decisión tú mismo y si tú sientes que debes tomar el ayahuasca, hazlo, pero busca una persona que realmente sea un profesional en el tema. No vayas a estos sitios masivos de 60 personas, imagínate 60 personas vomitando al mismo tiempo, eso que no es recomendable desde ningún punto de vista. Y eso es lo que el Taita me dijo en la entrevista, y te recomiendo que veas la entrevista, no es recomendable desde ningún punto de vista. 60 personas vomitando al mismo tiempo, es que eso es una locura. Te recomiendo que busques a alguien especializado en el tema, te recomiendo que te trabajes tú mismo, te escuches tú mismo, y si tomas el ayahuasca, después sigas con el proceso interior de despertar o de conocimiento tuyo constante, disciplinadamente. Y nada, que estés abierto a todo lo que la ayahuasca te dice. Como te digo, la ayahuasca no te da lo que tú quieres, te da lo que necesita. Yo necesitaba ver mis penas, no solamente de esta línea de tiempo, de esta vida, sino de otras. Y eso es lo que me dio mucho dolor, mucha pena, para que sea consciente de ello. A cada uno nos da lo que necesitamos. Así que nada, para terminar, decir que esto ha sido el primer documental de Mind Sherpa. No sé si les va a gustar, no sé si te ha parecido bien o mal. Lo que te puedo decir es que lo hemos hecho con muchísimo cariño, que hemos dado parte de nuestro tiempo y nuestras ilusiones en hacer este documental. Y espero sobre todo que te sirva y que lo uses. Hay información muy buena que difícilmente lo vas a encontrar en otro sitio. Las informaciones canalizadas que hemos dado de Jesús, de Ananda y de Bashar, difícilmente lo vas a encontrar en otro sitio. También hemos hecho unas pequeñas líneas sobre la opinión de científicos del nivel de Joe Dispenza, de Graham Hancock y bueno, de muchos científicos que hemos nombrado a lo largo del documental. Como digo, hemos intentado hacer el mejor trabajo posible y espero que este trabajo haya cumplido tus expectativas. Por nuestra parte, o por la parte de Mind Sherpa, decirte que nosotros vamos a seguir haciendo documentales. El siguiente tema ya estamos trabajando en él. Por ahora no lo voy a hacer público porque todavía es un proyecto que está en pañales, pero creo que también te puede interesar. Ha sido un placer. Espero que este documental llene tus expectativas y sobre todo recuerda, yo ya lo tengo asumido y convencido, el poder no está fuera de ti, está dentro de ti. El poder reside en ti. Es que eres una parte infinita del enorme poder que existe en el universo. Eres parte de todo lo que es Dios, el universo, porque sin ti todo lo que es no podría ser todo lo que es.